Nos cuesta creer que somos merecedores de ese favor celestial. Nos cuesta y cerramos las puertas. Y decíamos que probablemente esa incapacidad nuestra de ser abiertos para recibir y movernos en el favor de Abba Yahweh se debe primeramente a las duras experiencias personales de rechazo, de abandono que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, especialmente en nuestra vida infante, o de repente la falta de amor. A veces tuvimos padres que, aunque a su manera nos amaban, pero fueron de repente ásperos. Nunca había abrazos, nunca había besos, nunca había frases afirmativas, no había todo lo necesario para alimentar el alma, porque a veces los padres creemos que solo tenemos que alimentar el cuerpo, el estómago de nuestros hijos y vestirlos y todas las necesidades físicas, y se nos olvida que ellos son seres espirituales que necesitan ser alimentados en su alma y en su espíritu. Y muchos de repente han tenido carencia de amor. Todos nacimos con la necesidad de ser amados. Todos nacemos con la necesidad de ser amados. Es parte de nuestra humanidad. Y cuando hemos tenido carencia de las expresiones de amor en nuestras vidas, eso va haciendo crecer raíces de amargura, y por supuesto que va a dañar severamente nuestra autoestima, nuestro autoconcepto. Y una persona que no piensa bien de sí misma difícilmente puede recibir ese favor divino, porque siempre hay que recibirlo por medio de la fe. Y por eso la palabra siempre está tratando de sanar la forma en la que nosotros mismos nos miramos. Igual dábamos un segundo inciso, como una mente religiosa también impide que nosotros podamos movernos en ese favor divino, que podamos creerlo, que podamos recibirlo para después poder movernos en él. Y estábamos esta tarde en este tercer inciso, donde hablamos de condicionamientos culturales o familiares. Siendo tan real el favor divino, siendo parte de la buena voluntad de él para nosotros, tenemos serios problemas para creerlo, serios problemas para recibirlo, entonces consecuentemente serios problemas para poder movernos en él, porque una cosa lleva a la otra. En nuestra cultura nacional y familiar, a veces se exalta en demasía el sacrificio, el sufrimiento, y aquí las raíces religiosas también, ¿verdad? Que se ponen el sufrimiento como un valor. Y aquí quiero ser cuidadosa y hablar con ustedes que no es que el sacrificio o el sufrimiento no sea algo loable. Claro que sí, claro que sí. Pero lo delicado del asunto es cuando nosotros no sabemos diferenciar el reino de los cielos con el reino que se vive aquí en la tierra. No tenemos claridad dónde se está moviendo el reino de las tinieblas y dónde se está moviendo el reino de la luz, y terminamos entonces desarrollando hacia Elohim ese mismo pensamiento de que en la iglesia hay que sufrir, hay que padecer, nos tiene que pasar de todo, porque mientras más santos somos, es que la vamos a pasar peor. Yo les cuento mis raíces, les cuento mis comienzos. Allá por mis 20 años estábamos en una charla, un círculo pequeño, y todo el mundo estaba contando sus tribulaciones y sus pruebas, y yo estaba que no llegue mi turno, porque todos estaban hablando situaciones tremendas, agobiantes de salud y de problemas emocionales y una serie de cuestiones difíciles, pero que eran parte de su vida. Y la cuestión era que mostrar
que mientras más cerca de Elohim estamos, más vamos a sufrir, porque el diablo nos ataca de forma especial. Y yo estaba ahí, que no lleguen a mí, que no lleguen a mí, yo qué voy a decir, yo qué voy a quedar en ridículo. Y finalmente llegaron a mí, y con toda la vergüenza, porque el sistema religioso te hace tener vergüenza de cosas que no deberías tener vergüenza. Yo tenía vergüenza de que no me estuviera pasando nada mal. Yo tenía vergüenza ante toda la rueda de personas que habían hablado, que me pasó esto, que me pasó lo otro, que me pasó por aquí, que sufrí por allá, que perdí por aquí, que perdí por allá. Y me dice la hermana, ¿y usted, hermana Mirna? Y yo, Nahum 1:7, Elohim es bueno y solamente bueno, y fortaleza en el día de la angustia. Y yo, hermana, gracias al Padre, todo está bien. Póngame, yo tenía unos 19, 20 años, y yo no tenía que decir de sufrimiento y aquella cuestión, aquel remolino, aquel tormento. Y yo estaba agradecida por la misericordia del Padre, por su amor, por su bondad, por su compañía que me fue revelada desde muy tierno en mi caminar con Él. Tuve conciencia de ese acompañamiento. Y al final, cuando yo digo todo está bien, yo no hallaba qué mayor cosa decir. Era como todo mundo viéndome como bicho raro. Pues entonces preocúpese, hermana Mirna, porque a quien el diablo no está molestando es porque es aliado de él. Y yo, la sangre Yahshua, no, se lo digo que inocentemente yo estoy ahí, no tengo mayor tanta revelación como pudiera tener ahora. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre lo guía a uno, y me salí meditando. ¿Cómo es posible que porque yo diga tu bondad y la forma en la que me has cuidado, me has protegido en medio de situaciones que fueron peligrosas y no sufrí nada? En medio de situaciones que tal vez había un entorno negativo, pero Él me guardó. Yo estaba agradecida, pero salí con la inquietud de que entonces algo malo había en mí, porque el diablo no me andaba buscando. Algo malo había en mí. Entonces el pensamiento religioso es: si el diablo no te está atormentando la vida, es porque estás aliada con él. Es que estás con él y no sos amenaza para él. Y vea este pensamiento dentro de las congregaciones bien asentado, bien asentado. En esta casa hemos tratado año con año de destruir esos sofismas, destruir esas estructuras que nos ligan al dolor y al sufrimiento como un deseo de Abba Yahweh para nuestra vida, porque no es el deseo de Él una vida flagelada, no es el deseo de Él una vida en tribulaciones, en angustias, en desvelos, en estrés que generan enfermedad. No es el deseo de Él que vivamos en escasez económica, que vivamos coyol quebrado, coyol comido, yendo a un prestamista para tapar otro hoyo, abro otro hoyo. No es el deseo de Él que vivamos en dolores, en angustias, en frustraciones, en fracasos. En mi inocente forma de ver, yo pensaba y decía: pero si ellos mismos me predicaron que Yahshua había muerto y resucitado para liberarme de todas esas cosas, ¿cómo es que ahora me están diciendo que esas son las evidencias de que Cristo vive en mí, el sufrimiento, y que el diablo entonces por eso me persigue y me daña y me arruina la vida? ¿Ves? No hacía ruido, no hacía sentido.
no hacía lógica para mí. Primero un discurso y luego otro discurso. Y ahí es donde uno no se debe quedar como lo que le enseñan en el púlpito. Uno debe ir a su casa, estudiar, orar, agregar revelación, sabiduría. El Espíritu Santo, que es el maestro de la gracia, va a estar con usted. ¿Por qué? Porque todas estas formas de pensar cierran las puertas al favor divino. Cierran las puertas en mí, por supuesto, o en cada uno de nosotros, el recibir por gracia, el recibir por medio de la fe, el recibir sencillamente porque el favor divino de Abba Yahweh está sobre nuestras vidas. Entonces, en el sistema del mundo que vivimos aquí en la tierra, ya sabemos que hay las frases de en la vida todo cuesta, en la vida no hay nada gratis, y está dentro de ese sistema de mundo, pero no tenemos la habilidad de discernir cuándo es un pensamiento del mundo basado, ya sabemos, en el árbol del conocimiento del bien y del mal del jardín del Edén, y cuándo es un pensamiento que ha venido de la palabra de Elohim. Entonces vivimos en una mixtura, mezclando ley y gracia, mezclando el sistema del mundo y el sistema del reino de los cielos. Por eso es tan importante estudiar, hermano. Es tan importante meditar en la palabra y no solamente querer las prédicas que nos emocionan y que nos llenan de emociones buenas el corazón, que son buenas y son importantes. Pero Yahshua enseñó más de lo que predicó, porque la enseñanza te fundamenta, y la prédica, claro que trae una unción, pero es una unción que es impartida del que está dando la palabra. Pero la idea de Yahshua es que usted tenga y desarrolle su propia unción para su propia vida. Entonces, les repito, esta cultura del sistema, estas culturas familiares son bien sólidas, y estas pensamientos religiosos forman parte del tejido de pensamientos dentro de nuestra alma. Entonces desarrollamos ese pensamiento cultural de todo cuesta, que hay que sacrificarse, que hay que hacer esto y lo otro, y lo canalizamos, y ese es nuestro error, canalizar a Elohim a través, o ver a Elohim a través de ese pensamiento, porque entonces el sistema dice, no, todo cuesta, tengo que hacer obras que justifiquen el que voy a recibir algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer obras que justifiquen el que voy a recibir una recompensa, un favor o lo que sea, porque tengo metido en la cabeza, y a través de la crianza de nuestros padres también, de que no me darás nada si no sufro primero tengo que sufrir y después tú me vas a dar algo. Eso se establece en el pensamiento. Por eso, cuando se predica acerca del favor divino, parece demasiado bueno para ser verdad. Parece demasiado bueno para ser verdad, porque no fue lo que oímos en la casa, no fue lo que oímos en la iglesia. Lo que oímos fue gáneselo. Lo que oímos en la iglesia fue, tiene que sacrificarse, tiene que vivir en situaciones oprobiosas, tiene que sufrir, y esa cultura del sufrimiento se arraiga dentro de nosotros. Aunque cuando nuestros padres nos crían, y por eso la sabiduría de los padres creyentes, que hay necesidad de enseñar a nuestros hijos en la responsabilidad, el que sean diligentes y responsables, no deberíamos olvidar el enseñarles que hay cosas, y las mejores cosas las obtienen sencillamente porque son hijos, y porque son hijos amados, para que podamos hacer un equilibrio entre que yo estoy queriendo enseñarle a un niño diligencia, compromiso, responsabilidad, y le digo, mire, lo bueno cuesta, no hay cosa buena sin esfuerzo, sin sacrificio. Lo justo sería equilibrarle su balanza de pensamientos y decirle que hay cosas que él merece por el simple hecho de ser hijo
e hijo amado, y no necesita hacer absolutamente nada para ganárselo, porque con el simple hecho de ser tu hijo, de ser mi hijo, él ya lo merece. Ve, aquí hay personas que castigan a sus hijos y les dicen, castigan, no corrigen, y les dicen, hoy se va a ir sin cenar, hoy se va a acostar sin cenar, hoy no va a comer, ahí que le hagan bulla las tripas y acuérdese de lo mal que hizo. Son cosas torcidas. La alimentación es un derecho del niño. Él tiene un derecho y usted un deber. Y el derecho a comida es su derecho, que nadie se lo puede quitar, o nadie debería quitárselo. Porque le estoy diciendo, no vas a comer porque no te lo ganaste. No vas a comer porque no te lo mereces. Y está golpeando un derecho inherente a la calidad de hijo. Uno tiene sus hijos y por amor les da de comer. Porque yo no he visto que uno le diga a un niño de 2 meses, ¿verdad? Ay, mira, si no vas a recoger la basura, no te voy a dar leche. No, ¿verdad? No. Darles de comer es un privilegio de amor de padres a hijos. Su vestido. No, ahí vas a andar con esos mismos chirringos y no, porque no hiciste aquí, no hiciste allá. Lo que es vestuario, lo que es comida, lo que es salud, lo que es educación, todo lo que es un derecho del niño está dado por amor, por amor. Pero muchas veces en las culturas familiares de nuestros hogares nos enseñan que tengo que hacer algo para ganarme el vestido, para ganarme la comida, para ganarme un postre. Entonces son torceduras en nuestra alma como padres de familia. Lamentablemente lo heredamos de generación en generación. Así nos dijeron a nosotros, nosotros se los decimos a nuestros hijos, que cuando yo vengo y le digo, no tienes que hacer nada para recibir esto y esto de parte de Yahshua. Eso debe ser falsa doctrina. No, esto no puede ser así, porque no lo oíste en casa, no lo oíste en la congregación y tienes una estructura sólida de que hay que sufrir, de que hay que sacrificarse, de que hay que pasarla duro y que hay que hacer tantísimas cosas para ganarnos un privilegio, para ganarnos una bendición. Y eso es una de las razones, esos acondicionamientos mentales que vienen a través de la cultura, en la familia, en la iglesia, nos privan de poder recibir el favor divino. Vuelvo y repito, como padres debemos buscar el equilibrio, pero no metemos en cuestiones de corrección. Porque solo el padre que no tiene luz del evangelio en su palabra castiga. Nosotros como padres corregimos actitudes y debemos, y qué lástima que no vienen a los seminarios de capacitación para padres de familia, pero si hay interés por ahí deben haber grabados unos cuantos. Amén. Entonces, sí, debemos lograr un equilibrio sano. Muchas veces nuestros padres tuercen violentamente algunas enseñanzas sobre la responsabilidad, sobre el compromiso, y no se dan cuenta que lo que están haciendo es limitándolos de recibir el favor divino. ¿Sabe que hay gente que incluso se siente culpable cuando está bien bendecido? Y se siente avergonzado, como el caso que les contaba yo en el círculo de estudios, todos hablando de una situación aquí y allá, y habían lágrimas, y era una verdad para ellos, pero la verdad de ellos no menguaba la verdad mía. El Padre nos ama con amor eterno, nos tiene esculpidos en la palma de su mano. En la palabra dice que de su mano poderosa nadie nos arrebatará. La palabra dice que Él es Padre de las luces, dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. La palabra dice que Él no me negó ni a su propio Hijo.
Hijo. ¿Cómo me negaría en Él cualquier cosa que yo le pidiera? La naturaleza de mi Padre es ser generoso. La naturaleza de mi Padre es ser un dador, porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio, entregó, ofreció a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una dádiva, es un regalo. Yo no tuve que hacer nada para recibirlo, y hay gente que no puede ni siquiera recibir la salvación porque está pensando en lo que tiene que sufrir, en lo que tiene que pagar, en las obras que tiene que hacer para poder ganarse la salvación, que es un don del cielo, como dice el libro de Efesios, que no es por obras para que nadie se gloríe, pues la salvación es un don de Dios dado a los hombres que pueden creer en los méritos gloriosos de la redención de Yeshua HaMashiach para nosotros y para nuestras familias. ¿Me doy a entender? Entonces se nos olvida que Yahshua mismo dijo que tenía pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y muchas personas viven, no lo merezco, no lo merezco. Y no es que dicen no lo merezco por humildad, sino porque tienen culpa. Piensan, yo no hice nada para merecer esto, y uno se siente apenado, avergonzado, y entra uno en conflicto porque dice, caramba, mis hermanos todos están en estas tribulaciones y sus vidas están así, y yo aquí alabando, cantando y glorificando al Padre, y uno dice, yo no he hecho nada para esta gloria y me siento mal porque mis hermanos están ahí. Mira, si uno es débil, se pega a ellos, porque siempre queremos estar en un grupo homogéneo, ¿no? Entonces uno puede terminarse pegando a eso, pero gracias al Espíritu Santo que me mantuvo sobria y me permití explorar la bondad de Elohim para nosotros. No solo el Elohim aterrador, el que juzga, que sin duda cuando Él regrese ya no viene como cordero, viene como rey, viene a aplicar justicia, pero no aquel Elohim donde solo hay... Apenas cometes un error, ya te cae toda la ley encima, y las maldiciones y toda aquella situación que viene mermando tu capacidad de creer en los méritos de Yahshua, que no son los tuyos, no son los míos, es en los méritos de Yahshua, que son más que suficientes para mantenernos las puertas del cielo abiertas y mantener en nuestro corazón lo que dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de esperanza. Pero mire que estoy pasando esto, hay días nublados, hay días oscuros, son días grises para mí, pero sigue adelante, porque Yahshua tiene buenos pensamientos para ti, y Él te da un futuro lleno de verde esperanza. La noche pasará, el huracán terminará, el desierto será conquistado, la enfermedad será sanada, la deuda será pagada, la restauración llegará a tu vida, y todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te será restituido por el favor divino de Elohim sobre tu vida, porque Él es bueno, porque Él te ama con amor eterno y se complace en hacerte bien en la tierra en la cual Él te plantó, para que dieras fruto, para que fueras abundante, para que dieras buenos frutos en todas las áreas de tu vida, un futuro lleno de esperanza. Yo, el Adón, lo afirmo, dice, yo, el Adón, lo afirmo. Usted puede poner su nombre ahí, Mirna. Yo sé
yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bienestar. Puede poner su nombre, el nombre de cada uno de ustedes, léalo con su nombre, la palabra es suya, apropiese de ella, no es para fulano, no es para sultano, es para ustedes. Mirna, yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Pues a mí la gente me vive diciendo que el dólar va para arriba en relación al empira, que la crisis económica, que la crisis social, que la crisis religiosa, que la crisis política, que la crisis económica. Pero yo estoy consciente de todas esas crisis, pero yo vivo con el gozo en mi corazón de que Él planeó para mí un futuro lleno de esperanza, que no importa cuánto el dólar suba en relación al empira, Yahshua y su palabra siempre estarán por encima de todo eso, y Él seguirá dando pan al hambriento, seguirá alimentándonos en medio de sequías y en medio de crisis, porque la misma palabra lo dice: los leoncillos tienen hambre, pero los que esperan en Abba Yahweh serán saciados de todo bien. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo decía el salmista David: en tiempo de crisis te sobreabundaré, en tiempo de crisis te prosperaré, para que vean los tuyos y los de afuera que Yahweh prospera, no por el sistema del mundo, sino por el sistema del cielo, para que vean los hombres que el favor de Abba Yahweh está sobre su iglesia. Nosotros comeremos y vestiremos por la gracia del Eterno, el favor de Él sobre nuestras vidas, porque esta es la fe que ha vencido, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aunque te ponen panoramas horribles, oscuros, pero yo creo en el favor divino, creo en ese pensamiento de bien y no de mal, y he recibido un futuro lleno de esperanza. Y el médico te lee la cartilla y ellos van a leer lo que en su conocimiento saben, y te va a temblar el corazón, y te va a temblar el corazón, y uno dice: gracias por lo que ha revelado a los médicos, pero nadie conoce mejor el cuerpo que aquel que lo diseñó. Yo me acerco a ti por medio de tu palabra, aunque me digan ya solo tiene unos meses, yo creo la palabra que por sus llagas he sido sanada, que por su herida he sido curada, y que las llagas de Él siguen abiertas, frescas y vivas, para dar sanidad a todo aquel que puede creer. Y me pego a esas llagas, me sumerjo en las aguas salutíferas del Espíritu para recibir el favor divino y el milagro que habrá de sanarme, porque tengo esperanza de un mañana mejor, de un futuro mejor. Porque el diablo siempre te va a pintar el panorama de soledad, de amargura, de desgracia, de pobreza, de fatalidad. Pero los que tenemos una esperanza viva, vamos a caminar en medio de un batallón enemigo, vamos a caminar en medio de la más densa oscuridad, declarando: yo soy una mujer favorecida, yo tengo el favor de Elohim sobre mi vida, yo soy un hombre favorecido, el favor de Elohim está sobre mi vida, su favor resplandece sobre mí, me hace brillar, me distingue entre otros, mis conexiones divinas se activan, logro lo que otros no han logrado, camino donde otros no han caminado, llegaré donde otros no han llegado, y conquistaré la cima de mi propósito para la gloria de Elohim, porque eso es lo que Él quiere, manifestar su vida Zoe, una vida llena de abundancia espiritual, abundancia de su palabra, abundancia de todo lo material. ¿Me voy a entender? Pero claro, cuando nos han enseñado todo lo contrario, cuesta creer. Hace unos días, una hermana, hace unas semanas, me comentaba una hermana que había tenido una necesidad de una cantidad de X que le urgía para pagarlo, y no tenía el dinero.
y ya le habían dado una fecha, un plazo para que cumpliera con ese compromiso, y dice que andaba toda estresada y que llorando y que los ojos hinchados y que no le contaba a nadie de la situación, pues que tenía que llegar a ese pago. Dice que vino un día lunes de oración y que al día siguiente ella tenía que pagar ese dinero, y en ese lunes de oración una hermana se le acercó y puso un sobre en sus manos y le dijo: yo he sentido del Padre darle esta ofrenda, yo no sé si la necesita, si no la necesita, pero yo quiero ser obediente, y el Padre me la puso ahorita que estábamos en oración. Y la hermana dejó el sobre en las manos y en el corazón de esta hermana, pero ella en su interior dice: yo no lo merezco, no lo merezco. Es que en la vida nada es gratis. Es que yo no he hecho nada para ganármelo. No he hecho nada para ganármelo. Y se fue. Y ahí es donde se levantan todos estos pensamientos que nos impiden recibir el favor divino. Y vea cómo es la gracia del Eterno, cómo lucha con nuestra terquedad, nuestras dudas, nuestras rebeldías, con esta mente caprichosa que aún así el Roa se movió. Dice que ella en oración en su casa, él estaba diciendo a él: ay, Padre, es que yo me siento apenada, yo no he hecho nada para ganarme esto. Y en vez de estar saltando y gozando, gloria al Padre, Yahweh Jireh sobre mi vida, ¿verdad? Y echándole bendiciones a la hermana por su siembra, en vez de estar ahí, estaba llorando otra vez, igual que el día anterior. Que si el Padre, yo no los entiendo, si les falta lloran, y si les doy también están diciendo que no lo merecen. Pónganse claros, pero ese doble ánimo en nosotros, esa doble mente, que bien lo dice el libro de Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y vea que la palabra dice: no piensa que quien haga de tal manera recibirá cosa alguna de parte de Elohim, porque somos como las olas del mar, que hoy están aquí y mañana no están allá. Y vea cómo el favor divino, abre una puerta de oportunidad extraordinaria y maravillosa, que aún a veces nosotros dudando, el favor divino se establece, porque está elegido por la presencia de Abba Yahweh y por la soberana voluntad de Él, que ha desatado en nuestras vidas acontecimientos que vienen no por nuestra fe, mucho menos por nuestras obras, sino por el amor que Él nos tiene, por el amor que Él manifiesta para nuestras vidas. Cuando ella está orando ahí, que le dice que ella no ha hecho nada para ganárselo, ella oyó, dice que el Espíritu Santo le dijo: hija, por eso se llama favor, no salario. Porque nosotros nos sentimos orgullosos si hacemos obras y trabajamos y recibimos en la quincena, ¿verdad? O el mes. ay, porque yo trabajé, yo sudo la gota gruesa, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquí, yo me merezco ese salario. Pero Yahshua le dice: por eso, hija, no hiciste nada para ganártelo. Por eso se llama favor divino, no salario. No es una recompensa por una obra que hiciste, es la gracia del Eterno sobre nuestras vidas. ¿Cuántos quieren abrirse al favor divino? ¿Cuántos quieren abrirse de par en par a ese favor divino que nos distingue en esta tierra y que traerá como un imán las bendiciones del Eterno sobre nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros sin ese favor extraordinario? Hay familias enteras que desarrollan esta cultura de tenés que hacer algo para ganarte algo. Nada es gratuito en esta tierra. Hay que equilibrar, hay que balancear, hay que mantener una puerta de fe abierta para que cuando ellos sean adolescentes o más adultos sea más fácil que reciban la bendición del Padre. El favor de Elohim no es un pago por obras, sino un regalo dado por amor. No es un pago por obras, sino un regalo dado por amor.
Cuando nos enseñan que en el sistema hay que sufrir el látigo del faraón para tener recompensas, para ganar algo, y no pueden entonces accesar al favor divino, donde realmente lograste una bendición por puro favor divino y punto. Por puro favor divino y punto. No hay nada más que añadir, no hay nada más que estarle buscando mérito humano. Vamos a Efesios, al capítulo 1. Él es tan bueno. Él es tan bueno. Yo recuerdo en años estábamos creo que todavía en la escuela de Estados Unidos. Y llega una hermana, pero no era de la congregación, y alguien de la iglesia sí lo había llevado, y me la llevó y yo la atendí. Y bueno, ¿en qué puedo servirla? Me dice ella, bueno, fíjese que yo me han diagnosticado un cáncer y yo estoy en esta etapa y quimios, y ustedes ya saben más o menos el diálogo en torno de qué fue. En lo que ella está hablando, pues ella dice, pero yo le doy gracias a Dios porque a través de este cáncer yo he aprendido humildad, a través de esta enfermedad yo he bajado mi soberbia, a través de esta enfermedad yo siento que soy una mejor persona, y por ahí va el asunto, ¿verdad? Por ahí va la línea. Ya en un momento que ella dejó de hablar, le digo yo entonces, ¿en qué puedo servirle? ¿En qué puedo servirle? Es que me dijo la hermana que usted se movía en el espíritu y que en la iglesia habían sanidades. Entonces yo vengo para que ore por mí para ser sanada. Pero vean las incongruencias nuestras. Entonces le digo a ella, pero yo no puedo orar por usted. No puedo orar para que sea sanada, porque usted dice que mi padre le puso ese cáncer y le está dando tan buen resultado, que es una buena persona, es humilde, ella no es soberbia. Me doy a entender la incongruencia de nuestros pensamientos. Está afamándome todo lo que ha crecido y ha madurado y ha logrado a través de un cáncer. Me lo quiere de manera romántica vender esa acción diabólica. Me la quiere sublimizar, me la quiere llenar religiosamente, como para que yo me la trague, ¿verdad? Entonces, y es un pensamiento asentado en las congregaciones y en muchos de nuestros pensamientos. Así que llega el momento de confrontarla, ya que ella está tan bendecida con ese cáncer. Yo no puedo orar por ella para que le quite la bendición. Además, mire, yo trabajo para Yahshua, y si usted dice que Yahshua se lo puso, ¿cómo le digo yo al jefe? No. Ahora, si usted me reconoce que esa es obra del infierno, si usted me reconoce que esa es una obra del príncipe de la oscuridad, si usted me reconoce que eso ha venido de un origen oscuro, con toda fe y autoridad yo le reprendo en el nombre de Yahshua esa autoridad y esa enfermedad, y declaro que por los méritos sanadores de Yahshua en la estaca de ejecución, usted es libre de ese cáncer y es sana desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, porque la palabra dice que vamos a ser limpios por su palabra, sanos por el poder de su espíritu, y que Él regenerará y vivificará cada célula de nuestro cuerpo mortal. Le aplico el poder de la resurrección, porque Él da vida a toda cosa muerta, y declaramos que el espíritu de muerte se va sobre su vida, y la atamos a la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach, y le declaro la palabra de Salmo: usted vivirá y no morirá, y vivirá para contar las maravillas de Abba Yahweh. Si tan solo usted me reconoce que eso no viene de mi Padre, eso no viene de mi Padre. Hay que entender el origen de las cosas para poder destruirlas, porque si no estamos tirándole al lado equivocado. Hay que entender el origen, de dónde vienen, por qué puerta, qué pensamiento, qué situación se dio ahí. Y luchamos contra estos pensamientos en la cabeza para establecer ese favor divino.
¿Me doy a entender? Ustedes saben que nosotros amamos a todo mundo y lo hago solo a manera de ejemplo. Todos venimos de raíces católicas. Pero pues se nos enseñó, ¿verdad? Que tenías que venirte de rodillas desde un lado, y yo respeto la fe de todo mundo, hermano, ¿verdad? Así que no me vaya a sacar nada de contexto. Nos dijeron, ¿verdad? Que tenía que irme no sé cuántas cuadras o yo no sé cuánto aguanta una persona irse de rodillas comiéndose la piel en el asfalto para llegar allá, para congraciarte, para lograr algo. Entonces ya no es, vean cómo son los espíritus de religiosidad, cómo llaman a la idolatría y a la sustitución de Cristo. Si logro el milagro por misericordia, por gracia, por favor, por lo que ustedes quieran, ya no voy a decir por Yahshua, por sus méritos. No, ahora voy a decir, no, es que yo me eché una caminada ahí de rodillas que hasta se me miraba el hueso, por eso fue. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? O la costumbre de ellos de latigarse, ¿verdad? Hasta sangrar su piel, romper músculos, sangrar y estar por mi culpa, por mi gran culpa. Y entonces mientras más me autolastimo, mientras más me hiero, mientras más me duele, siento que he hecho algo por lo cual merezco una dádiva del cielo. Eso viene, como les digo, de cultura familiar, de cultura religiosa. ¿Cuántos tal vez de ustedes a pagar con figuritas, verdad? Las promesas y yo no fui muy católica, ¿verdad? Mi mamá pasaba enojada con el cura de la colonia porque se llevaba a mi papá a tomar el vino de consagrar. Entonces no éramos como muy católicos, pero algo aprende uno, ¿verdad? De la gente que va a pagar con una cadenita, con una figurita, a encender una vela, lo que sea. Pero ahí va el sacrificio, el sufrimiento, el autocastigo para sentir que merecemos algo, que yo hice algo. Y esa es una de las razones. Si no entienden algo, ahí hay material para que estudien. Y esa es una de las razones por las cuales el ayuno se vuelve en contra de las personas, porque se vuelve la competencia. Yo ayuno 2 días, ay, yo 4, ay, yo que ayuné una semana. No, pero sabes aquí, ¿quién si es bien espiritual? Aquel hermano hasta 15 días se ha volado en ayuno sin comer ese hombre. Entonces viene la obra, porque la obra produce jactancia. La obra produce rivalidad. La obra no es buena, esto es espíritu. Entonces luego llega aquel, ¿verdad? Que ayuna 40 días, usted lo ve que camina y así. Pero no es en el aire, es que está famélico, desnutrido. 40 días sin comer es un ataque al cuerpo bárbaro. Uno todavía, si quiere desintoxicarse, está bien, pero no lo haga por cuestiones de querer obtener algo del Padre. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Ya andan así, pero de todos los niveles por el suelo, la glucosa, anémicos y todo lo demás. Hay 40 y hay quien quiere competir con Cristo y decir, no, es que yo ayuné más que Él, yo 50 días. 50 días. En la obra hay jactancia, hay rivalidad, hay celo, eso no viene del Padre. Entonces se da la petición cualquiera que sea y la gente dice, no, pero mira, yo ayuné 15 días, yo me volé 20 días, mira. Entonces ya no se sana la persona por los méritos de Yahshua, sino por el ayuno que él o ella hizo. Son mentiras como subliminales, como suavecitas para que la gente se trague el bocado, pero al final en el mundo espiritual tienen una gran repercusión. ¿Por qué? Porque estás haciendo querer valer tus méritos por encima de los méritos de Yahshua. No, pastora, no, pueda que tú no lo pienses porque tienes embotado el entendimiento, pero eso es lo que haces con tus acciones. Al final compites con Yahshua
y lo vas a hacer más días. Al final, si se obtiene el milagro, no fue por los méritos de Yahshua, sino por los tuyos. Y ahí tenemos serios problemas en afrenta, en blasfemia a lo que Yahshua hizo por nosotros. ¿Quieren saber más de eso? Ahí hay cualquier cantidad de material. En Bástate mi gracia, creo que está, o en los rudimentos, por ahí hay cualquier cantidad de material. Que son cosas que muestran una mentalidad que no es correcta. Es una mentalidad que no es la que Él quiere formar en nosotros. Donde entendamos que no es por obras, es por fe. Es fe en Él, en lo que Él hizo, en el alcance de esta vida Zoe que crece, se ensancha, se expande, se profundiza de una forma extraordinaria, que nosotros somos párvulos, infantes en conocer el reino de Elohim. Nosotros hablamos de cosas que no conocemos como... Espero llegue el día en que digamos, yo hablaba cosas que no entendía porque era demasiado grande para mí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que sea para usted, que sea para mí, ese día en el que podamos decir, te veo cara a cara, sin velos, sin sombras, ya no por espejo, ya no a través de rudimentos, sino de espíritu a espíritu, para poder entender un poco más a Cristo, su reino y lo que su salvación significa para la raza humana y en especial para cada uno de nosotros. ¿Me oí entender? No, la cultura que te cierra las puertas al favor divino. Ay, hermano, fíjese que yo tengo aquí problema con... yo también estuve así, una semana de ayuno y eso se va. Y los méritos de Yahshua y las llagas. Es que si pudiéramos explorar profundamente en los méritos que Yahshua tuvo que hacer ante las autoridades del cielo, veríamos que no es así tan fácil como nosotros lo manejamos. Usted sabe lo que es complacer las exigencias de un reino que es origen, que es divino, que es Kadosh, que no tiene nada que ver con la maldad ni con el pecado. Cumplir las exigencias va más allá de lo que usted y yo podemos imaginarnos. O nunca se había preguntado por qué Yahshua tuvo que hacer méritos y ante quién tuvo que hacer esos méritos. ¿Quién podía aprobar o desaprobar esos méritos? ¿Quién podía decir si esos méritos son suficientes? O decir no fueron lo suficiente. Aunque hizo esto y lo otro, pero no fueron suficientes para arrancar el pecado del corazón de ellos y vernos como criaturas desechables. No, están contaminados, están manchados, son reos de muerte, están arruinados, no hay oportunidad para ellos, están condenados. ¿Ves? Es una raza que se arruinó, se perdió, se manchó, se torció. Ya no éramos semejanza de Elohim, ahora era semejanza del diablo. Ya no éramos hijos de luz, ahora éramos hijos de oscuridad. Profundizar en los méritos que Él tuvo que hacer para arrancar algo que se volvió parte de nuestra configuración espiritual y humana, es ocasión de estudio y de oración, para que no veamos la salvación tan trivial como muchas veces nosotros dentro de las congregaciones la vemos, y aprendamos a apreciar un poco más lo que Él hizo por nosotros y cómo se esforzó por ser más que suficiente ante las autoridades, y que dijera así: lo logró, hizo lo imposible, es que no me voy a meter ahí porque es otra clase.
pero que podamos entender un poquito más o curiosear un poquito más. Ellos mismos dijeron, es imposible que el hombre pueda ser libre del pecado. Se metió en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Está irremediablemente dañado, inservible para el reino. Van a ser ejército de Satanás el rebelde. No, hay que desecharla. A que viniera Yahshua a decir en esa junta divina que miramos en Isaías. ¿Y quién irá a hablarles de su origen divino? ¿Quién irá? Nadie. Hasta que Yahshua levanta la manito y dice, yo iré. Envíame a mí. Yo iré por ellos. ¿Podría ser el antídoto que reversara esa torcedura tan profunda? ¿Sería él el antídoto a ese veneno que obtuvimos en la mordida de la serpiente? Implicó más que ese sangramiento y los clavos y ver su cuerpo macerado, que es impresionante a la vista, al sentimiento humano, claro. Pero la sangre es un elemento espiritual, tiene su ley espiritual en el reino de los cielos. Sangre no es sangre por ser sangre. Levítico dice que la vida de la carne en la sangre está. Es un líquido divino. Es un líquido divino que el cuerpo que Yahshua hizo es capaz de producirlo. No es cualquier cosa hablar de la sangre. Poder entender su acción, su poder, lo que implica en el reino de Elohim la ley que gobierna la sangre inocente derramada. Y vamos apreciando un poco más la salvación. Y no vamos queriendo humanizarla, ni minimizarla. Por el contrario, queremos ensancharla. Queremos llegar a comprender un poco más la altura, la anchura, la profundidad, la longitud, como dice el apóstol Pablo, de ese amor que excede todo conocimiento y que logró arrancar de nosotros, sin dañarnos, la mugre y la torcedura. ¿Te ha pasado que a veces quieres quitarle algo sucio a algo y te terminas llevando la prenda o el aparato o el objeto en lo que quieres quitarle la mancha? Y Él logró quitarnos eso sin dañarnos. Sin dañarnos. No, es que es un amor. Yo lo amo porque Él es bueno con nosotros. Efesios 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre. Ay, no vean que bello. Leámoslo desde ¿dónde? Yo lo quiero leer todo. Leámoslo desde el 3. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Él nos escogió, no nosotros a Él. Él nos escogió en Él. ¿Cuándo? Cuando usted lo recibió hace 10, 15, 20 años. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach. Vea, por sus obras, porque usted es linda, porque usted es lindo. No, según el puro afecto de su voluntad, por el afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos escogió.
para que cuando alguien mire nuestro cambio, nuestra transformación, alaben a Yahshua por la gracia que derramó sobre nosotros, porque por nuestros propios méritos no podríamos haber cambiado de la forma en la que cambiamos, y nuestra transformación no se estaría llevando a cabo si no fuera por la gracia de Abba sobre nuestras vidas, para que cuando la gente te mire diga, no era aquella mujer esto, lo otro, no era aquel hombre esto, lo otro, no era aquel joven esto, lo otro, lo peor, borrachos, fornicarios, adúlteros, drogadictos, ladrones, mentirosos, qué sé yo. Y cuando nos miran que hemos sido nacidos de nuevo, renovados, transformados, aquel hombre, aquella mujer, honesto, llenos de virtud, hablando palabras de verdad, libre de adicciones, y entonces la gente puede alabar la gracia de Yahshua sobre nuestras vidas, y lo alaban a Él, la gloria de la gracia de Yahshua sobre nuestras vidas, por ese cambio y esa transformación que ha venido por el puro afecto de su voluntad. Somos entonces, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Si es que Yahweh nos miraba y decía, ay no, todos son una podrida llaga y hinchazón, si es que el pecado apesta, sufre. ¿Ves? Que nos hizo aceptos en el amado. La preciosa sangre de Yahshua que nos limpió del tufo del pecado, que arrancó la esencia del pecado y nos acercó a Él. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos libre entrada al trono de Él, en el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Es que nos lo repite y una y otra vez, a ver si nos entra. Por la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, oiga bien, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su aprobación, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La herencia es por linaje, la herencia es por raza, la herencia es por sangre, la herencia es porque somos hijos, a fin de que seamos, nuevamente, oiga bien, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. El beneplácito, la herencia, la gloria de su gracia, la gloria de su salvación. ¿Dónde estamos hablando de que tengo que hacer esto y lo otro para aquí, para allá? Y ahí quiero cerrarles con esto. La santidad es producto natural de haber nacido de nuevo. Yo hago cosas buenas porque nací de nuevo y mi naturaleza divina genera naturalmente buenas obras. Pero la religión te dice, tienes que ser santo, no peques, tengo que ser santo, tengo que ser santo, 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 no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, ahí viene esa mujer, ahí no la voy a ver, ahí viene ese hombre, ahí no lo voy a ver. Y quieren vendernos la santidad como algo que yo puedo hacer como una obra. Pues yo voy a dejar de mentir, yo voy a dejar de codiciar, yo voy a dejar de ser envidiosa, Tú y yo ya estaba comprobado que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. ¿De dónde te sale? De ahí, del pensamiento religioso, el creer que nosotros podemos hacer algo. Yo
fuerza de voluntad, yo voy a dejar de mentir, yo voy a dejar de beber, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar lo otro, yo voy a dejar la droga, yo voy a dejar el alcohol, yo voy a dejar esto y aquello. ¿No te das cuenta que estás actuando en una soberbia tremenda, donde te estás valiendo de tus propios méritos, dejando de un lado los méritos de Yahshua sobre tu vida? Este fue tu programa Mensajes que Cambian Tu Vida. Nos gustaría saber de ti. Puedes visitarnos en el barrio Guanacaste, Tegucigalpa, Honduras. Nos reunimos los días lunes a las 6 de la tarde, días miércoles 5:30 de la tarde y días sábados a las 4 de la tarde. Síguenos también en nuestras redes sociales. Allí encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de nosotros, además de mucha palabra para tu edificación. Somos Palabra Revelada.